hoy cuando me llamaron el viernes para este tema que vamos a hablar, eh, verdaderamente no quise preparar láminas, así que solamente verán esta cara que tienen aquí. Pero es un tema que yo digo que es algo que me encantó desde que me lo presentaron, porque justo hace unos meses veía yo una serie impresionante que me mantuvo conectado, descifrando algo que vamos a compartir contigo. No sé si tú has escuchado la palabra fe. ¿Has escuchado alguna vez la fe? ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de lo que es la fe. Así que de verdad presta mucha atención porque normalmente, obviamente, conocemos el tema de la fe como obviamente un tema como lo es, que viene de temas religiosos y todo ese tipo. Pero, pero nadie nos dijo realmente, a mí me encanta, señores, buscarle el significado a las palabras. A mí me encanta buscarle el significado a las palabras porque yo creo que de esa manera es que nosotros podemos ir entendiendo un poquito, ¿verdad? De dónde viene la palabra, la etimología. Y para ser bien honesto, porque todos fuimos criados realmente con esta palabra, ¿cierto? Pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta palabra? ¿Qué es realmente esta palabra? La palabra fe viene del latín fides, fides, que significa confianza, fidelidad. De ahí viene la palabra fiel, de ahí viene la palabra confiar. La fe no es un sentimiento, no es un sentimiento ciego, es confianza depositada. Y si tú buscas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo define como creer en algo sin necesidad de prueba. O sea, usted cree sin necesidad de prueba. O sea, fíjense en eso, que, que hay algo que para poder entrar en este tema, yo quiero primero compartir contigo, porque fíjense qué misterioso es todo. Cómo se encaja en los temas que yo estoy leyendo un libro. O sea, lo estoy releyendo, lo leí hace mucho, pero lo estoy releyendo ya con pinceladas. Se llama, y le invito a que lo lean, se llama Piense y hágase rico de Napoleón Hill. ¿Has escuchado alguna vez? A ver, lo estoy viendo en otra pantalla que tengo aquí en el celular pequeña, viéndole las caras. ¿Lo están viendo? ¿Lo han leído ese libro? Bueno, fíjense, señores, miren, ese libro hay un capítulo que habla sobre la fe. Habla sobre algo de la autogestión. La autogestión comienza mucho antes de administrar una agenda. Comienza administrando algo que se llama la mente. ¿Sí? Napoleón Hill habla de la transmutación del deseo. O sea, ¿qué es la transmutación? Es el proceso en el cual tú deseas algo con tanta intensidad que deja de ser simplemente, o sea, algo que tú anhelas, ¿sí? Se convierte en una realidad tangible. O sea, tú cierras los ojos y tú ves esa realidad tangible. O sea, que la puedes hasta tocar de tan tangible que es. Pero eso es un proceso que no ocurre por mera casualidad. O sea, eso requiere obviamente alimentar la mente con pensamientos de posibilidad, positivismo, que se cultiva eh, eh, en una fe inquebrantable y actuar todos los días en consecuencia, o sea, en coherencia con esa visión. La fe es un estado mental que puede desarrollarse y podemos ir fortaleciéndolo continuamente, diariamente, adquiriendo hábitos profundamente que vayan alineados a ese sueño que tienes, ¿sí? Empieza con la toma de decisiones. Eh, Miren, en un negocio como el que nosotros estamos, eso marca la diferencia. Y para todo en la vida también, en cualquier negocio también que tú emprendas, pero más en el que nosotros estamos. Muchos abandonan porque solo creen en lo que ven. Yo te hablo de mi historia cuando Erika la mencionaba, el tema del béisbol. Miren, el tema del béisbol es tan impresionante cuando tú estás entrenando.
que ya llega un momento que el sueño tú lo vas viendo tan grande, y eso te lo puede decir cualquier pelotero que transitó por ese camino, que tú te ves en Grandes Ligas. O sea, tú te ves en el estadio, tú te ves cómo se siente. Es una locura. Y eso es importante porque al final tú lo que estás es atrayendo, tú estás llevando a la mente consciente, la está enfocando en el subconsciente. Y recuerda que la mente subconsciente es así, esa es la que tenemos que trabajar. ¿Sí? Para empezar a este tema de la transmutación. ¿Sí? ¿Y qué te digo el día de hoy? Esa fe tú tienes que ir transmutándola, tienes que ir convirtiéndola, tienes que ir pensando cómo se ve, así mismo con los ojos cerrados como tú me estás viendo, cómo se ve cuando yo esté parado frente a un público de 300 personas, inspirándole con mi testimonio sobre mi proceso. Y créeme que cuando me tocó desarrollar esto hace unos añitos, yo decía, yo nunca había hablado ante tanta gente. Y una vez me llama el corporativo, yo estaba en Miami, me acuerdo, y ellos aprovecharon el momento para llamarme y decirme que me querían incluir en un panel de liderazgo donde íbamos a transmitir para todos los países de Latinoamérica. Y imagínate, esa empresa estaba en más países que lo que estamos actualmente. Era un mundo de gente. En ese momento estábamos recién salidos del COVID. Imagínate tú, era por transmisión. Pero era un estudio que tenían montado en Miami con cámaras, luces. Yo nunca había estado en un escenario así, pero sí ya lo había soñado. Ya lo había soñado y recuerdo que hoy me puse nervioso como ustedes no tienen idea. Eh, eh, y adivine quién eran los panelistas. ¿Quién estaba en primer lugar? Nuestro presidente, Pepe Zelaya. Ahí guardo yo ese flyer todavía porque aparezco en una foto al lado de él. Fíjense cómo Dios obra tan misteriosamente que desde ese momento ya no estaba alineando sin ninguno de los dos saberlo, que hoy estamos remando un barco impresionante, estamos remando un transatlántico impresionante. Pero señores, miren, ese sueño que yo veía, pues obviamente ese momento lo vi ya empezándose a realizar. Claro que sí, toma miedo, te da sustico, pero cuando ya tú lo habías visualizado, te habías visto cómo es que ellos lo hacían, o sea, ya tú vas perdiendo el miedo. ¿Qué te quiero decir? La mayoría de personas hoy día, le voy a hacer una pregunta, y yo sé que aquí todos somos creyentes o no sé en lo que tú creas, pero ¿cuántos de nosotros aquí han deseado ver un milagro para luego creer? ¿Quiénes? ¿Quiénes aquí? ¿Quiénes aquí? Ver para creer. A mí me pasó en el negocio para yo estar hoy hablándote a ti. Yo tuve que ver como Santo Tomás de Aquino que repetimos esas frases y yo te voy a decir a ti por qué debemos dejar de repetir esa frase. Yo tuve que esperar que mi padre tuviera resultados para poder yo arrancar en este negocio. La mayoría de personas vive así, equipo. Primero quieren evidencia o no. No te han preguntado, mucha gente levanta la mano. No, cuando yo vea tu primer cheque. O mucha gente que está en el negocio viendo que ya ganaron comisiones, pero todavía no la tienen en su cuenta, dice, no, yo voy a seguir el negocio cuando yo vea el dinero en mi cuenta. O sea, tú viniste por $100, $150, $200, tú viniste a hacer un cambio trascendental en tu vida. Tú viniste a hacer una transformación en ti primero y una transformación para que cambie es el eslabón en la cadena de tu familia. ¿A qué viniste? ¿Cuál fue ese sueño que te movió? ¿$100? ¿€100? ¿200 euros? Entonces, me ha tocado, bueno, ahorita tengo un caso igual, que pasa lo mismo, que la señora no ha visto, pero es un tema de la transferencia de la cuenta digital a PayPal, aquí ya se hace un proceso, y es un proceso ya ajeno a Cincino, pero ella lo tiene ganado, y le digo, oye, obviamente ya con la experiencia que tenemos, manejamos porque sabemos también todo tipo de personas que manejamos. Pero señores, miren, la evidencia y después la fe. Entonces tú no tienes claro tus sueños hacia dónde va. Pero Dios trabaja exactamente al revés. Él primero pide fe y luego permite que aparezca la evidencia.
Y hay un pasaje que todos conocemos. Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a esa montaña, muévete de aquí a allá y la montaña se va a mover. Es una de las cosas más pequeñas que existe, un granito de mostaza. Cuando la tienes en la mano parece insignificante, o sea, no, ni se nota. Cualquiera podría decir, con esto no se va a lograr nada. O sea, ¿cómo? Porque obviamente, ¿cómo te va a caber en la cabeza eso? Sin embargo, dentro de esa pequeña semilla ya existe el potencial de convertirse en un gran árbol. ¿Eh? Entonces, lo interesante es que cuando alguien la siembra durante un tiempo, no va a suceder absolutamente nada. Nada que pueda verse hacia afuera. Es como el bambú, que empieza a crecer metros y metros hacia abajo. No se ve rama, no se ve tallo, no se ve absolutamente nada. Pero cuando ya está preparado, ¿qué pasa con el bambú? Crece de una manera impresionante y fuerte y sostenida. Y sin embargo, o sea, debajo de esa tierra ya hay vida. O sea, ya comenzó. La semilla no necesita que alguien cree en ella para crecer. Lo que necesita es permanecer sembrada el tiempo suficiente preparándose. Y así ocurre con nuestros sueños. Así ocurre con nuestros sueños. La mayoría de las personas abandonan porque confunden la ausencia de evidencia, de resultados, con la ausencia de la fe. O sea, confundimos eso porque quizás no estamos viendo lo que hay al final si yo mantengo esa fe. Pero una cosa es que todavía no lo veas. Y otra muy diferente es que no esté creciendo. Y créeme que cada vez que te conecta a una llamada de arranque, cada vez que te conecta a un desarrollate, cada vez que te conecta a la academia, el cual seguimos diciéndole que tenemos que conectarnos a la academia los lunes, cada vez que te conecta a un entrénate, cada vez que te conecta a una capacitación, estás creciendo, aunque no lo estés viendo. Yo siempre le digo a algunos socios que me escriben, le digo, ¿tú crees realmente en lo que estás haciendo? O sea, lo pongo en perspectiva. Tú crees, analízalo, porque eso es personal. ¿Sí? ¿Tú crees realmente en lo que estás haciendo? Porque si no crees, imagínate. Ahora, pensemos en algo, una historia impresionante que te decía de la serie que estaba viendo. Yo estaba viendo Moisés y los 10 mandamientos. ¿Eh? De la historia del pueblo de Israel. ¿Alguien la sabe? Durante más de 400 años vivieron esclavizados en Egipto, señores. Generaciones completas nacieron siendo esclavas. Murieron siendo esclavas. Sus padres fueron esclavos, sus abuelos también. Y para ellos la esclavitud era la única realidad que conocían. Sin embargo, mantenían esa esperanza que Dios le enviaría un libertador, porque ya eso venía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Y un día apareció Moisés, pero era un príncipe. Todo lo que aquí saben la historia, ¿verdad? O sea, ese no parecía el candidato ideal. No era, Moisés no era un gran orador. Incluso él mismo dudó de sus capacidades cuando empezó a descubrir para qué fue destinado. Pero Dios no quiso escoger al más elocuente, escogió el que estaba dispuesto. Cuando Moisés llegó diciendo al pueblo hebreo, Dios nos sacará de aquí, no había ninguna evidencia de que eso fuera posible. Estábamos hablando frente al batallón más poderoso de la historia en la época. El ejército egipcio era el más poderoso. El faraón era el más poderoso del mundo en esa época. ¿Eh? Las cadenas seguían allí atadas. Nada había cambiado. Solo había una cosa. Ahora existía una persona. Y toda gran transformación comienza con una promesa antes que con una evidencia, equipo. Más adelante, cuando llegaron frente al mar, ¿recuerdan esa historia? Que no había para dónde coger y venía detrás el ejército. Moisés creía firmemente en la voz que le hablaba y abrió el mar y pasó por el mar. Entonces, eso es la fe, señores. Eso es tener claridad de hacia dónde vamos. Miren, fíjense, la fe se fabrica. La fe se fabrica. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿quién me puede decir aquí, Jimmy, es que yo no tengo tanta fe, yo no tengo tanta fe?
Y aquí está la mejor noticia que te voy a dar. Aquí está la mejor noticia que te voy a dar. Eh, usa las manos. Usa las manos, usa las manos. Ahora, alguien me puede decir aquí, eh, como decía Napoleón Hill en este libro, un libro que tiene, señores, casi 90 años de escrito, y dedica un capítulo completito al tema de la fe, como te decía. Y yo me puse a pensar en ese libro y créeme que lo pude hojear un poquito anoche. Eh, la fe no espera, equipo, la fe se fabrica. Dice Napoleón Hill en ese libro que la fe es un estado mental que se puede construir con una fórmula de 3 ingredientes y quiero que la notes. Aquí la tengo en mis apuntes. Un pensamiento dominante. Un pensamiento dominante. Ese pensamiento que no te deja ni dormir. ¿eh? Una meta clara, pero que esté escrita. Por eso insistimos tanto que la meta debe ser escrita, no mental, equipo. Debe ser escrita que tú la veas. Segundo, emoción, segundo ingrediente, emoción. ¿eh? No sea una emoción repetida como un loro, sino que tú la sientas, que la gente la vea, incluso hasta que te digan que tú estás loco. ¿Sí? Y la repetición todos los días en voz alta, todos los días en voz alta. Cuando tú mezclas pensamiento más emoción más repetición, eso es igual a fe. Tu mente subconsciente acepta lo que tú le estás repitiendo con emoción porque hay vibraciones. ¿m? Y empieza a trabajarlo hasta convertirlo en realidad física, hasta que se vea. Pero ojo con algo. Y esto quiero hacerte una advertencia bien seria. Esta fórmula funciona en las dos direcciones. Escucha muy bien. El que repite todos los días, esto no me funciona. Yo no sirvo para esto. Yo no nací para esto. Porque va a llegarte un momento de que, porque este negocio te va preparando con la paciencia. Creo que escuché una llamada de arranque de este líder. Ay, caramba, ¿cómo se llama? Israel, ¿cómo se llama, Erika? Eh, Asriel. Asriel, gracias, tremendo. Él decía en una de sus intervenciones que, 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 que tenga mucho cuidado cuando tú dices, yo no sirvo para esto, yo no me veo, porque él decía que hay que construir algo que se llama paciencia, porque te va a llegar momentos que hay socios que te van a sacar, sí, porque somos seres emocionales, sí. Pero decimos, wow, pues yo te repetí eso ayer, yo te dije cómo se hacía, te mandé un video y todo eso porque ya tú tienes un equipo creciendo. Por eso es el sistema equipo. Entonces, pero fíjate, en la fórmula, ojo con esto, la fórmula funciona en dos direcciones. Vuelvo y te repito, pensamiento, emoción y repetición es igual a fe. Tú vas a ir trabajando tu mente subconsciente, le vas repitiendo y ella obviamente va acatando tus órdenes. Pero, ¿cuál es la segunda dirección? Y esto quiero que tengas mucho cuidado. Cuando tú a ti mismo también te dices que no puedes, que esto no funciona, que no nací para esto, que mi lista se acabó de contacto, que no tengo más contacto, esa también tiene fe. Wow. Eso es fe, pero fe en fracasar. Y tu subconsciente te va a obedecer igualito como te obedecía cuando lo hacías para triunfar. ¿Sí me sigues? ¿Sí me sigues? ¿Qué me sigue? Ojo con esto, con lo que te le está diciendo a tu cerebro. Así que la pregunta no es si tienes fe. Todos la tenemos. La pregunta es, ¿en qué dirección va esa fe? Y lo dijo un escritor en un libro, Wayne Dyer, que lo resumió en una sola frase. Y quiero que la notes. La tengo aquí también en mis anotes, en mis apuntes. Lo verás cuando lo creas, no al revés. Primero se cree y después se ve. Entonces, como te decía ahorita, pues estamos en mundial.
Estamos en mundial y quiero llevarlo a donde está el mundo entero ahora mismo, el mundial, ¿verdad? Todos estamos viendo partidos, celebrando goles, pero yo le pregunto, ninguna de esas selecciones llegó al mundial dentro del mundial. Llegaron por eliminatorias, porque fue una selección que se formó. Partidos jugados hace 2 o 3 años atrás, estadio medio vacío, sin nadie hacerle aplausos, partidos que nadie lo vio, que nadie aplaudió. Lo que el mundo celebra hoy en julio se construyó en la oscuridad. ¿Mm? Entonces yo quiero finalmente, déjame ver cuántos minutos me quedan. Ok, ya me quedan 2 minutos, 3 minutos. Yo quiero decirte, ¿qué tú ves a diciembre de este año? Estamos justamente en los próximos 6 meses donde termina 2026. Ya pasamos los primeros 6 meses. Esos 6 meses, ahí hay experiencias, ahí hay frustraciones, ahí hay negocios que se levantaron, negocios que se cayeron. Hay de todo en esos 6 meses pasados. Pero ¿qué viene en estos próximos 6 meses? ¿Qué viene? ¿Qué viene en estos próximos 6 meses? Recuerda que tenemos un nombre poderoso, Movimiento Monarca, que habla de la mariposa monarca. La mariposa no pide evidencia. ¿Mm? Quiero que este último bloque, esta última parte, estos minutos ya, eh, sea una conversación ya directa. Eh, Porque nosotros nos llamamos movimiento monarca. La oruga entra a un capullo, ¿verdad? Ella no tiene ninguna evidencia de que va a volar. Ninguna, nunca, incluso nunca han visto sus propias alas. Y adentro de ese capullo, en la oscuridad, se deshace por completo antes de transformarse. En esa crisalia, ¿verdad? Si la oruga, ponte a imaginarte, si la oruga exigiera ver las alas, le dijera, no, yo quiero ver las alas porque tú me vas a mandar a volar. Me vas a mandar a volar, Dios. Yo quiero ver las alas. Si la mariposa exigiera ver las alas antes de entrar al capullo, moriría siendo una oruga. Y ustedes saben una frase, la mariposa no le pide permiso a la oruga. Hoy, hoy quiero agregarle algo. La mariposa tampoco pide evidencia al capullo. Y hay gente en esta llamada que está en su capullo ahora mismo, que siente que se está deshaciendo, que se está transformando, que quizás el negocio no arranca, que el equipo no me responde, que los números no me cuadran, no me llegan, no sé cómo se gana comisiones. Y yo te digo algo, y eso que sientes no es el final, es la transformación trabajando en la oscuridad. De julio a diciembre es nuestro capullo, es nuestra crisalia. Y en diciembre este equipo tiene que estar volando lo más alto posible. Vamos a aterrizar todo estas 3 decisiones para hoy, no para mañana, para hoy lunes. Uno, firma tu título, firma ese rango que vamos a construir. Escribe la meta que vas a tener a diciembre en una frase, en hoy, en presente, como si fuera tuya. ¿Mm? Porque la fe es el título de propiedad. Escríbela, ese es tu título de propiedad. Ponla donde la vea todos los días. Dos, fabrica tu fe cada mañana. Léela en voz alta, interiorízala. Conecta con emoción con eso. Todos los días, pensamientos positivos, emoción, repetición. 30 segundos, eso no te va a quitar nada. Y tres, juega tu eliminatoria de hoy. Tu eliminatoria de hoy, una acción concreta hoy, un contacto nuevo, un seguimiento nuevo, una invitación nueva. El mundial se gana
en las eliminatorias que nadie vio para llegar ahí donde están hoy jugando. Así que familia Moralca, hoy te digo, la evidencia es para los espectadores y la fe es para los protagonistas que somos nosotros. Los espectadores esperan a ver el marcador para celebrar un gol. Los protagonistas creen ya en el vestidor que ese gol se va a dar. Y hoy no somos espectadores. Hoy entramos al terreno creyendo, fe con evidencia, vamos con todo. Nos vemos en la cima, nos vemos eh, en esa manada de mariposas volando juntas, guiándonos en la misma dirección una con otra. Así que te mando un fuerte abrazo desde República Dominicana, tu amigo Jimmy Salomón. Wow, 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 pongámosles la sala llena de corazoncitos, llenos de aplausos, llenos de fanfarrias. Jimmy, te la aventaste, la volaste. Ahora sí, mira, ese beisbolista salió y la sacaste del parque. Porque dijiste claves, cosas que este día lunes alguien pone, por supuesto, como me encantan las llamadas de arranque, porque no es solamente motivación, chicos. No es solamente motivación. Yo me quedo ahorita con la frase última en la parte donde dice que la evidencia son para los espectadores, pero la fe para los protagonistas, o sea, para nosotros los líderes. Qué bárbaro creer antes de crear, ¿no? Empezar a creer lo que vamos a hacer. Jimmy, pues, ¿qué te puedo decir? Agradecidísimos y a darle con todo este mes de julio, que sí se puede, que tengamos la confianza, como decía el señor Napoleón Hill, tres cosas que necesitamos y vamos a volverlo a repetir. Pensamiento dominante, una mente clara y emoción. Toda la emoción del mundo, que seas positivo para hacer las cosas con una fe bien clara y escríbelo como dijo Jimmy. Escríbelo, porque si tú lo crees, lo creas. ¿Qué vamos a hacer? Me queda claro que cada quien tiene el rango que quiere ser. Tenemos ahorita bueno, tenemos tantas promociones. Llega a Silver, te van a pagar el doble. Llega a Ejecutivo, te van a pagar el doble. Llega a Diamante, te van a pagar el doble. Pero llega a donde tengas que llegar, no te rindas, jamás te rindas. Como la mariposa monarca, estamos viviendo esa transformación y estas llamadas de arranque nos dan con todo, con todo, con todo. Muchas gracias, bendiciones para todos, que tengan una semana exitosísima y me van a tener que seguir viendo todas las mañanas y acompañada de esta gente maravillosa, maravillosa, que nos expuso como este bello y bendecido hombre que tienen en República Dominicana, Jimmy Salomón. Así que vámonos a darle este día, a trabajarle duro. Bye, que tengan día bonito.